Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de AgroPodcast, información de calidad para gente en acción. En el capítulo de hoy les presentamos un nuevo panorama de información sobre la coyuntura del sector agroindustrial. Vamos a analizar por qué Argentina está estancado en el crecimiento de la producción agropecuaria en los últimos 15 años. Esta situación se puso de manifiesto en el último informe que dio a conocer el Banco Mundial respecto de la caída que viene mostrando las exportaciones del agro de nuestro país en comparación con otros países también productores de alimentos. Hablaremos con analistas, dirigentes rurales y también periodistas especializados. Estás escuchando AgroPodcast. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Bueno, para comenzar AgroPodcast vamos a conversar con Juan Pablo Carnat, es productor agropecuario de la provincia de Santiago del Estero y también es dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas, una de las 4 entidades rurales que conforman la Mesa de Enlace del Campo. Un gusto hablar contigo. ¿Qué evaluación estás haciendo del último informe que se conoció del Banco Mundial sobre esta especie de retroceso que muestra Argentina como exportadora agroindustrial en comparación a otros países también productores de alimentos? Yo diría que no nos debería asombrar. Simplemente son consecuencias de las políticas equivocadas que hemos tenido en los últimos tiempos, ya varios años, demasiados años. Nadie debería asombrarse porque por lo que se publicó, ¿no es cierto?, por lo que se está leyendo, porque nosotros mismos lo veíamos. O sea, es que es fácil en política echarle culpa a la sequía, a la chicharrita, qué sé yo, en el algodón, a la lagarta rosada, al picudo algodonero. No, es el gran problema de las políticas equivocadas, antiproducción, por llamarlas de alguna forma, que se implementaron en los últimos años y, bueno, estamos viviendo las consecuencias, ¿no es cierto?, que de algunas ni siquiera hemos salido. Vos sabés que sigue vigente este tema del 5%, que si tenés en Silo Bolsa el 5% de la soja, no tenés un crédito en pesos. En dólares sí, pero no en pesos. Justo lo charlábamos en CRA, en el Consejo Directivo. Así que bueno, creo que la contestación es esa, ¿no? O sea que la culpa es de las malas políticas y de los gobiernos anticampo, así digamos de concreto. Así de concreto, o sea, puede haber ayudado un poco más, un poco menos, algún año de sequía, las plagas, etcétera. O sea, digamos, hemos tenido plagas, pero eso, la consecuencia de no haber crecido como creció Brasil, por ejemplo, tiene que ver con políticas cerradas. Igual no hace falta comparar con Brasil. Podemos poner ejemplos de países mucho más chicos en materia económica y productiva, como Paraguay y Uruguay. Digo, ¿eso es un reflejo claro del atraso que ha tenido Argentina por las malas políticas hacia el sector? Yo creo que eso es la comparación correcta, digamos, porque yo diría que lo más asombroso es Paraguay más que Uruguay, porque Uruguay viene estabilizado con un modelo de exportación de carne que con un dólar bajo, no necesita devaluaciones, el problema por ahí de ellos es que tengan el dólar demasiado bajo, pero que ha premiado la productividad. Y vos te acordás alguna propaganda que dijo la ganancia está en el rinde. Eso se aplica tanto para la ganadería como para los granos. Y en Uruguay es ese tipo de política. Paraguay es un poco diferente porque está en otro tipo de ascenso, digamos, todavía. Pero mirando a los vecinos ya vemos que algo hicimos mal. O sea, yo creo que el más inocente tiene que darse cuenta, ¿no? Y esto va en sintonía con las declaraciones que hizo semanas atrás de Gustavo Idígoras, el presidente de Ciarasec, respecto a que el futuro para la producción y exportación de soja es prácticamente nefasto. ¿Vos coincidís con eso? Mirá, yo no coincido con él en el futuro. O sea, yo hacia el pasado diría que estamos donde estamos por lo que acabamos de hablar. Pero hacia el futuro yo creo que esto puede cambiar. Obviamente lo último que se pierde es la esperanza, ¿no es cierto? La tendencia por lo menos es la correcta,
porque hay cierto cambio de políticas. Obviamente estamos en un proceso de arreglo de precios relativos, estamos pagando la cuenta que se fabricó en los últimos años, y eso nos lleva a impuestos que a mí por lo menos me sacan sarpullido, diría yo, como el impuesto país, por ejemplo. Acordate que nosotros siempre hablamos de la unificación cambiaria y hoy tenemos $1 para exportar y $1 para importar, ¿no es cierto? Que no es el mismo. Para el futuro yo no sería tan pesimista. Quizás vayamos bien y empiecen a cambiar, se vayan modificando las cosas de a poco y el futuro sea promisorio. Por ahora vos sabés que el campo está en una situación compleja. Yo digo, más que de evaluación, lo que necesita es que le saquen impuestos. Podríamos empezar por ahí. Sí, es un denominador común que todas las entrevistas que hacemos en Agropodcast, productores, especialistas, coinciden en eso, que más allá del tipo de cambio, de la competitividad, de una posible devaluación, el problema acá es la presión fiscal y que necesitan sacarle impuestos al campo para que recupere justamente esa competitividad. Totalmente de acuerdo y lo expresaste muy bien. Yo creo que en principio pasa por ahí. Yo entiendo que hoy todavía no se puede hacer, digamos, hay impuestos que todavía hay que mantener, porque achicar el Estado, achicar el gasto público, etcétera, es, digamos, una transformación económica, cultural, compleja y que lleva tiempo. Eso sin duda, sin hacer política, lo digo, que esto es objetivamente, sabiendo algo de economía, creo que pasa por ahí, ¿no es cierto? Y hoy no es posible achicar un poco los impuestos, ¿no es cierto? Lo que sí es que, digamos, hoy yo creo que la campaña está financiada, la gente ha sacado mucho crédito en dólares como nunca. Espero que no nos juegue ninguna mala pasada, porque el dólar, aparte del ritmo de la economía, va al ritmo de la política. Y eso es el ritmo de la incertidumbre. Y al ir al ritmo de la incertidumbre, como dicen los americanos, you fly to quality. Allá si estuvieras en Estados Unidos, te compras bonos del Tesoro. Si estás en Argentina, te compras dólares y se los guardas en el colchón o donde sea. Entonces, yo creo que estamos en un momento bisagra. Por ahí mañana la entrevista sería diferente en este aspecto, digamos, ¿no? Y desde tu metro cuadrado como productor agropecuario, ¿crees que realmente las cosas van a cambiar ahora? ¿Hay esperanza? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo soy optimista en ese sentido. Yo no creo en la vocación suicida de un pueblo. Tenemos que tener la resiliencia necesaria para decir que, bueno, podemos cambiar. Pero bueno, hoy tenés el problema, vos sabés perfectamente que el presidente, todo, nos hacen unos mimos así, saludos y qué sé yo, para que se liquide más. Pero cuando tenés incertidumbre como la que tenemos hoy, a esta hora, hay que resguardarse. Y el productor se resguarda básicamente en sus granos, en sus vacas, en sus terneros, etcétera, ¿no es cierto? Yo creo que ahí es donde no se produce la liquidación que tal vez algunos esperan, o por ejemplo el Seara esperaría, ¿no? Pero es lógico. Cuando guardás la soja vos como productor, ¿te sentís un especulador? No, para nada. Yo creo que la soja y el silo bolsa, que es un maravilloso invento argentino, sirve, a ver, es la cuenta de banco, el plazo fijo, es lo que vos usás y vendés para ir pagando lo que tenés que pagar. O sea, cuando tenés que pagar insumos y viene un vencimiento de esto, un vencimiento de lo otro, vendés. Pero en estos momentos como hoy, vendés lo necesario. Aparte, el gobierno, a mi gusto, ha bajado demasiado las tasas de interés, con lo cual complica. A ver, ¿qué haces si vendés de más? ¿Qué haces con la plata? ¿Dónde la pones? Entonces yo creo que seguís guardando el grano como lo estamos haciendo, ¿no es cierto? Sí, y eso no lo veo como ningún tipo de especulación. ¿Y cuándo crees que el productor se va a desprender del grano? Yo creo que se va a ir desprendiendo de a poco según las necesidades. No creo que haya un cambio radical. Me puedo equivocar, pero creo que no va a haber un cambio radical que diga ahora vendo todo porque apareció esto. Pedirle así en este momento, decir vendan, pero especulan, como dijo creo que el ministro Caputo en algún momento, creo que se equivoca, hace una lectura equivocada
no conociendo el sector y la idiosincrasia, diría yo, del productor, ¿no? Con todo esto que me estás diciendo, entiendo que crees que el dólar está atrasado en la Argentina. Mirá, en momentos de incertidumbre vos podés tener técnicamente un dólar no atrasado, sino que demasiados impuestos, como decimos antes. Pero la incertidumbre puede hacer que parezca, o se puede hacer que esté atrasado. Pasa eso, o sea, eso es una regla básica en economía, ¿no es cierto? O sea, a mí siempre me gustó estudiar la economía conductual y te dice eso, o sea, si vos estás inseguro, bueno, qué sé yo, a ver, esperemos a ver qué pasa, ¿no? Esperemos a ver qué aclare, se dice en el campo, ¿no? O sea, vamos a ver cómo viene la cosa. Entonces, puede ser que esté atrasado. Y acordate de una cosa que creo que es clave, o sea, estamos en el Banco Central, digamos, ahí en la raya, ¿no es cierto? No estamos ni arriba ni abajo, estamos ahí, a veces subimos un poquito, a veces bajamos un poquito, y los dólares no sobran. El cepo no se puede levantar, porque si levantás el cepo tenés lío. No podés unificar el tipo de cambio, porque si unificás el tipo de cambio ya darías una señal totalmente distinta y flotaría al valor que sea. Quizás sube un tiempo y después vuelve a bajar. Juan Pablo, gracias por esta entrevista con Agropodcast. No, el gusto ha sido mío y muchas gracias por la entrevista. Ahí pasaba entonces Juan Pablo Carnach, productor agropecuario, dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas. Estás escuchando Agropodcast. Bueno, ahora hablamos con Jeremías Battistoni, especialista en insumos y costos agrícolas de AZ Group. ¿Qué tal, Darío? No, un gusto y bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo estás viendo el mercado de los insumos agrícolas? ¿Hay señales de recuperación de cara a la nueva campaña? Sí, sobre todo me parece bueno el timing, ¿no?, para hablar de este tema, porque estamos ya con gran parte de la cosecha, si se quiere, adentro. En definitiva, empieza a cambiar un poquito, me parece, el ánimo del mercado, y si bien venimos con toda una campaña que viene atrasada, se va dando esto, ¿no?, de que va cerrando un poquito la cosecha, te permite empezar a pensar en la próxima campaña 24-25, y las empresas también me parece que empiezan a activarse del lado de las compras, ¿no?, la planificación, las compras, el armado de los márgenes y demás, así que me parece más que oportuno el momento para hablar de este tema de insumos, ¿no? ¿Y qué opinión tenés respecto del informe que se conoció del Banco Mundial sobre la caída que viene mostrando la producción, la exportación de soja y de otros cultivos de otros productos de Argentina respecto de otros productores de alimentos y otros países productores agrícolas, incluso en la región o de otros países del hemisferio norte? ¿Cómo lo tomás eso? ¿Crees que es así? ¿Crees que Argentina viene estancado, está retrocediendo? ¿O esto no lo estás viendo en base a tu experiencia en lo que es el negocio y el mercado de los agroinsumos? Yo creo que primero, hay que entender en dónde estamos y un poco lo que fueron las últimas 2/3 campañas, ¿no? Si querés, donde estamos parados hoy y la campaña pasada son dos campañas un poco especiales por las afectaciones que tuvimos desde lo productivo. Esta campaña en maíz va a tener una afectación más que importante de la mano de lo que fue primero la seca, pero también se sumó el tema de la chicharrita, y la campaña pasada estás hablando de una campaña más que impactada por la seca. Entonces si se quiere, los últimos dos datos no sé si son para tomarlos como parámetro. Y después, cuando vos mirás para atrás, a partir de 2015, sobre todo campaña de 14-15, en definitiva, vos arrancaste con un cambio en la matriz productiva local. Empezaste a salir de superficie creciente en soja y te empezaste a volcar más hacia la superficie de cereales, ¿no? Cereales sumando lo que se fue aumentando de superficie de maíz y de superficie de trigo o cereales de fina. Entonces, ahí también nosotros estamos transitando un cambio en la matriz productiva que me parece también bastante, sobre todo saludable. Estamos hablando de un periodo de prácticamente 10 años, pero vas saliendo de un periodo de sojización y te fuiste transformando hacia algo más equilibrado entre soja y oleaginosa cereales, ¿no? ¿Vos crees que salir de la soja o recortar o reducir el área de soja y la producción es saludable para el sistema productivo argentino, para el sistema agrícola? Sí. ¿No coincidís, digamos, con que estamos retrocediendo porque tenemos menos producción de soja y menos exportación?
Claro, por eso, depende de dónde uno toma el dato o de dónde uno lo mira. Si uno lo mira desde el lado de la producción agrícola en general, yo creo que es positivo ir a un sistema más, como lo podemos llamar, más balanceado entre oleaginosas y cereales, y sobre todo por todo lo que te aportan los cereales, incluso desde la parte productora. Le es mucho más interesante, me parece, poder sumar superficie de cereales que tener que volcarte obligadamente a soja. Está bien, la campaña que viene veremos cómo se termina transitando. Estamos en un periodo un poquito especial donde seguramente veamos afectada la superficie de maíz el año que viene por lo que fue esta campaña, y volvamos a tener un aumento de superficie de soja. Pero sacando esas particularidades, y cuando uno mira 10 años para atrás, me parece que el camino recorrido es el indicado. Y lo atamos un poquito, si querés, a lo que es consumo de insumos puntualmente. ¿Quiénes te guían a vos el consumo de fertilizantes? Bueno, van a ser los cereales, justamente. Entonces vos aumentás superficie de cereales, diversificás la matriz productiva, generás un montón de cuestiones por ese lado, y por el otro lado también ves a partir de 2015 hasta 2021 consumos crecientes de fertilizantes, ¿no? Entonces también te cambia desde ese lado, me parece, la potencialidad. Yo entiendo perfectamente lo que decís y me parece que es lógico avanzar hacia una diversificación de la matriz productiva, no hacer tanto soja, sino hacer más cereales y que sea un poco más equilibrado el sistema, pero los datos del Banco Mundial y lo que dijo el propio presidente de CIARSEC, y digo las semanas anteriores en la prensa, que generó bastante revuelo en el sector agropecuario, sí. Tiene que ver también con este estancamiento que muestra la producción agropecuaria en general. En los últimos 15 años Argentina no ha podido crecer más allá de las perspectivas y el potencial que tiene. ¿Vos no creés que estamos un poquito estancados en general, más allá de que coincido con que hay que equilibrar la matriz productiva? Sí, bueno, creo que transitamos un cierto camino positivo. Ahora, cuando mirás para afuera y te comparás con cómo fue la evolución de otros países vecinos y también un poquito más alejados, cuando uno mira también la evolución, por ejemplo, de Estados Unidos, ahí sí encontrás en esa comparativa, si querés, por ahí sí encontrás un estancamiento. Por ejemplo, en lo que son rendimientos, topes de rendimientos promedio. Bueno, ahí sí te encontrás con que tu evolución fue menor. Pero bueno, también tiene que ver con la coyuntura, me parece, o el marco donde tiene que producir el productor local versus el marco donde producen por ahí otros países. La falta de políticas o las despolíticas, digamos, también. Claro, bueno, va a depender mucho sobre qué país viste, cada país productor tiene su particularidad y uno tiene que también entender contra quién se está comparando. Si nos comparamos con países como, no sé, como China, países de la Unión Europea o países como Estados Unidos, donde se trabaja con políticas que en definitiva apoyan y subsidian a la producción agropecuaria, y las compara con la nuestra y estás totalmente del otro lado del mostrador, ¿verdad? Estás con una política extractiva en definitiva. Después la comparación contra los países vecinos es más que válida, me parece que hay que tomarlo como referencia, pero bueno, tampoco descartar un poco lo que viene pasando en puertas adentro. Lo digo porque no lo veo como un escenario catastrófico, simplemente por eso. Claro, y para ir cerrando, te quería preguntar sobre qué perspectivas ves vos para la campaña 24-25 respecto de lo que es la oferta, la demanda y también los precios de los insumos, principalmente fertilizantes y fitosanitarios, para que el productor que nos está escuchando tenga una idea. Bien, primero miraría relaciones insumo-producto, evolución de relación insumo-producto, qué valen los insumos respecto de lo que vale mi grano, y hoy encontramos muy buenas oportunidades, por ejemplo, en lo que son relaciones contra urea. Esto hablando más o menos, pero es para todos los granos. Por ahí el más quedado va a ser girasol, pero con relaciones contra urea que están positivas y estás en un muy buen momento para captar esas relaciones de compra. Contra glifosato lo mismo, hablando de los renglones más gruesos, si se quiere, de lo que hace un margen. Y después todo lo que hace a fertilizantes fosforados, que por ahí las relaciones vienen ahí más en línea con los promedios de los últimos años, pero que también
se empiezan a poner positivas de a poquito. Así que en orden, si se quiere, de compra o de oportunidad, de donde vemos las oportunidades, urea, glifosato, urea y fosforado, y donde vamos a tener más, me parece que trabajar, que es donde hoy se hacen un poquito más pesados los márgenes en todo lo que hace a gasoil, labores, costos de estructura, fletes y demás, que eso sí nos quedó más caro o nos está quedando a foto de hoy más caro que campañas anteriores, y nos está dando por ahí nos pesa un poquito más en los márgenes. Así que bueno, desde lo que es ese enfoque de relación insumo-producto, un poquito ese es el panorama. Y después en precio, cuando hablamos del precio del fertilizante, los precios internacionales parecen haber encontrado un cierto piso en torno, para la urea, por ejemplo, en torno a los $280, $300, y el mercado local también se normalizó de lo que eran las fuertes distorsiones de precio que tuvimos, todo lo que fue, sobre todo el último tramo de 2023 y el inicio de 2024, que veníamos con un mercado fuertemente distorsionado. Bueno, hoy ya estás en valores de paridad, y eso la verdad que es saludable. Yo creo que hoy la gestión de compra vale más que, o cambia un poquito el mensaje que veníamos dando. Antes decíamos, esperemos porque vamos a convalidar sobre precios muy altos. Hoy les diría, bueno, gestionemos la compra, que ya hemos dado vuelta a la página, en definitiva, en ese sentido. Ahí pasaba Jeremías Battistoni, especialista en insumos y costos agrícolas de AZ Agro. Estás escuchando Agropodcast. Entrevistamos ahora al periodista especializado en agro, Mariano Galíndez. Gracias por este contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No, gracias a vos. Primero, vos estás ahí en Rosario, estuviste en primera persona. ¿Qué análisis haces de este informe que presentó el Banco Mundial sobre la producción y la exportación del agro de nuestro país? Dos sentidos contrapuestos que me generó la presentación de este informe. El primero era cuando se puso sobre la mesa el diagnóstico de la situación, fue lapidario. Y la sensación que a uno le queda es, incluso a los que, como vos, estamos siguiendo de manera permanente los números del campo, a veces cuando te lo ponen en la cara, tan, digamos, desde afuera, pero con tanta contundencia, uno se da cuenta de lo mal que están algunas cosas, pero que nosotros nos fuimos acostumbrando de a poquito a lo mal que se estaban poniendo algunos números, que casi le habíamos perdido el temor. Yo, al verlos puestos sobre la mesa, la parte del diagnóstico que fue lapidario, ver que Argentina, de los países productores de agroalimentos, es el que menos exportó, de hecho le cayeron las exportaciones, ver las pérdidas en los últimos 10 años de la participación del comercio internacional, ver en los últimos 10 años las pérdidas en el estancamiento de la producción de lo que en su momento fue nuestro cultivo estrella, que es la soja, ver incluso en la comparación lo mal que estamos en materia de inversión en infraestructura y logística. Creo que en el número 70 en el ranking de inversión en infraestructura del Banco Mundial, detrás de todos los países importantes y medianos de América Latina. Es más, en un año se invirtió, y ese dato me llamó la atención, 1/4 de lo que invierte Chile en infraestructura logística anual. O sea, y es un país mucho más grande el nuestro en superficie. Entonces, ver todo eso, la parte lapidaria del diagnóstico, digamos, como que lo primero a mí me causó sorpresa, pero también veo que a los actores de la cadena que participaron en la presentación también, porque uno, lo ven puestos de afuera y te lo muestran con mucha sorpresa. Ni que hablar también que un gráfico que me quedó muy, muy, muy marcado es el siguiente: cuando ponen cuánto del ingreso de un productor depende a nivel mundial, comparando países siempre productores de alimentos, cuánto del ingreso corresponde a una ayuda estatal por promociones, por subsidios, vos veas que todos los países, el gráfico de barra iba para un lado, ¿sí? Iba para un lado y decía, bueno, más 3, más 5%, más 20% algunos, o sea, más 15 algunos. Y había una sola barra que iba para el otro lado, o sea, el negativo, que era Argentina, con un 20%, o sea que pierde un 20% por culpa del Estado la producción argentina. O sea, era el único país. O sea, esto básicamente son las retenciones, pero era el único país, o sea, lo a contramano de todo. Eso es el primer shock, que además incluso vino a darle, si se quiere, tal vez hubo alguna coordinación o tal vez no, pero si se quiere le vino a poner número, le vino a poner dato concreto de un organismo multilateral de crédito, digamos, que no está en la política diaria, a toda esta advertencia que
semanas atrás hizo la Cámara de Industria Aceitera, el Centro Exportador, diciendo que estamos estancados, que la producción agropecuaria se jubila y que la industria, así como está sojera, la industria aceitera no tiene futuro. Declaraciones de Gustavo Idígoras, bueno, le puso número a eso. Claro. Esa es la primera parte. Sí, y lo que yo vi. Para llevarte justamente a eso, ya que lo mencionaste, lo voy a decir, vos fuiste el que le hizo la nota a Gustavo Idígoras en Rosario 3 y que después obviamente la levantó todo el mundo. Fue increíble la repercusión que tuvo. ¿Qué sensación te dejó esta nota? ¿Te sorprendiste con las declaraciones de Idígoras? Estamos acostumbrados como periodistas agropecuarios a entrevistarlos prácticamente de manera habitual a este tipo de empresarios. Sí, me sorprendió mucho porque tanto me sorprendió el discurso que cuando empecé a hablar le recordé que estábamos haciendo una nota. O sea, porque no era las declaraciones, claro, las declaraciones parecían un récord. Digo, estamos haciendo una nota. Sí. O sea, viste esas cosas que uno como ve que algo estaba pasando distinto. Era esta nota, te cuento el contexto, se hizo en la Bolsa de Comercio Rosario y Idígoras participó de una mesa que vino a una mesa de capacitación sobre el BISEC, esta plataforma que tiene la agroindustria para certificar que la producción ganadera y agropecuaria argentina es libre de deforestación. Bueno, están haciendo todos esos ajustes técnicos. Al término de esa reunión me pongo a charlar con él para hacer una nota, empezamos a hablar y cuando se arrancó así, digamos, yo lo recuerdo y siguió peor. Él en ese artículo, yo ¿qué veo con esto? Primero veo una cuestión, te diría, que a partir de ahora queda explícita, que es que Argentina y la industria aceitera argentina perdió la nueva tanda de importaciones, después de inversiones, que son las que tienen que ver con la bioenergía, con el biodiesel de nueva generación, biodiesel para aviones, biodiesel para transporte marítimo, que no necesita cortarse con nada, pero que tiene una potencia suficiente como para que alimente estos grandes transportes y que estaba todo dado para que sea Argentina la que reciba las plantas para elaborar ese biodiesel. ¿Por qué? Porque en un lugar muy concentrado tenía a la soja, a las aceiteras, a la fábrica de biodiesel y a los puertos. Faltaba la última tanda, que es esta, la de las nuevas fábricas. Bueno, estos ya se están levantando en Brasil y Estados Unidos. En Argentina eso ya está afuera. Entonces, creo que también hay una sensación del negocio que pierde Argentina, que pierden todos, ¿no? Los ejecutivos y las empresas y los trabajadores, o sea, y la economía pierde todo. Yo creo que ahí hay algo que eso ya no vuelve, que no es fácil volver a agarrarlo, como si agarramos la tanda del biodiesel. Veo también un sector aceitero que con este gobierno, si bien le profesa diciendo, bueno, ustedes vienen a cambiar las cosas porque el estancamiento que tenemos hoy, la industria no tiene futuro, perdimos las exportaciones, perdimos este negocio, la soja está estancada, los 50 millones que hoy se festejan son los mismos que décadas atrás, fíjate, mientras que Brasil, Paraguay, Bolivia crecieron en grandes porcentajes, la producción de soja se estancó. Todo esto es culpa de los que vinieron atrás, confiamos en ustedes, como quienes vienen a liberar el mercado y a bajar la carga impositiva y a dejar de prohibir las exportaciones. Pero creo que eso también está mostrando que este sector no tiene la misma llegada que tenía con los gobiernos anteriores a lo más alto del poder, donde los recibían, donde aceptaban su orientación y donde había una cercanía. Acá todo indica de que no están en esas mesas y eso, por más que esté buscando acercarse, diciendo la receta que ustedes están en la que nosotros venimos pidiendo, me parece que los ponen en una antesala al poder, ¿no? O sea, me parece también hay algo de una necesidad de advertir lo malo que se está, advertir que si no hay un cambio de rumbo, esto va para peor. Y Idígoras sigue sosteniendo, y si vos lo llamás, Darío, hoy te va a seguir diciendo que Argentina está en desinversión, o sea, que no es que no se estén proyectando inversiones de la industria aceitera y biodiesel en el país, sino que se está proyectando desinvertir, o sea, cerrar líneas. Te lo dice hoy si vos lo llamás. O sea, claro. Sí. Entonces, claro. Me parece que hay una conjunción entre hacer un balance de lo que fue el anterior modelo largo, podríamos decir, 2002 hasta acá,
hacer un balance donde le pega fuerte a los últimos 20 años de este proceso, a los últimos 15 años, si se quiere, 10 años si se quiere, y buscando ir para adelante, diciendo, confiamos en que ustedes ahora puedan estar a tiempo de cambiar, pero hay algo que ya perdimos, que él me dice, y vos sabés que va hablando a vos te habrá pasado, hablando con productores, con acopiadores, con corredores, hay una coincidencia en algo del mensaje. Hay una coincidencia, la soja es la misma cantidad que estamos produciendo hace mucho tiempo. O sea, hay una coincidencia de decir, che, estamos estancados. O sea, es cierto la sequía, es cierto la chicharrita en el maíz, un maíz que venía fantástico para este año, todo lo que quieras, pero hay un estancamiento que excede los factores naturales y que tiene que ver con las políticas. Lo que me parece que a algunos le están pasando alguna factura diciendo, bueno, pero esto tenía que haber dicho antes. Pero claro, bueno, yo todo esto que vos decís es lógico, incluso coincido, y coinciden muchos analistas y muchos dirigentes, como vos decías. Pero acá el tema es que fue un poquito más allá en la declaración, diciendo que la agroindustria argentina va a desaparecer y que se va a instalar en Paraguay, así, sin totalmente. Que las nuevas inversiones, que todo lo que es nuevas inversiones no van a pasar en Argentina, van a ser en Paraguay, incluso hasta nombró Uruguay en materia de biodiesel, Ojo con esa, exportando soja, que no es mucha la diferencia en logística, traer soja, exportando la soja a Uruguay y que ahí se haga ese avance. No solamente Paraguay tiró, ni que hablar obviamente de Brasil, que es el peso pesado, pero lo que él está hablando no inversiones y falta esa inversión. Yo creo que también hay un pase de factura, creo, de la industria a sectores de la producción, y no te hablo de grupos más, podríamos decir, de la izquierda del campo, del progresismo del campo, sino de los sectores más importantes sobre los cuales sostienen que atacan de manera permanente a la industria aceitera. Yo creo que le apuntan a algunas islas que hay dentro de la sociedad rural, por ejemplo, que le castiga bastante por el tema de los precios, ¿no? De sostener de que hay un diferencial de precios frente a lo que se paga afuera. Bueno, parece cuando Idígar dice acá, los productores no quieren la soja, el aceite, prefieren vender directo a la exportación y listo, no quieren a la industria, también está marcando este desencuentro que hay entre algunos sectores de la producción y la soja. Y ahí también me parece una necesidad que todo indica que no, porque ya le respondió el diputado de la Libertad Avanza, José Luis Esper. Me parece también un reclamo por el famoso diferencial arancelario, exacto, ¿no? Sí, un arancel, claro. Una retención menor para la exportación de valor agregado frente a la exportación de soja, que a muchos productores se la critican. Bueno, me parece que también hay asuntos pendientes por resolver hacia adentro de la cadena. Ahora, Mariano, Lo cierto, y lo que sí hay una preocupación, esto sí a mí me dejó preocupado, porque tenemos todos los matices que hablamos, las responsabilidades, las culpas compartidas, los objetivos políticos, por posterior, digamos, los errores que puede haber habido. Lo que sí no cabe duda es que la estándar de inversión del HBO, que es el nuevo biodiesel para los aviones, nos pasó por el costado. Ahora que analizando eso, vos decías, y digo, ahora perdí un poquito de espacio en lo que es la relación con este gobierno. ¿Crees que hay hoy interlocutores válidos? ¿Quiénes son hoy los interlocutores del campo, si vos lo tenés que ver como analista o como periodista? Hoy a quienes todos apuntan a llegar, y que la industria aceitera también logró llegar, es al secretario de Industria. Digamos, al secretario de Industria Paso es el secretario de quien a quienes todos ven como la figura con poder determinante, importante para el día a día del agro, a quien todos ven y al que algunos tienen acceso, pocos, entre ellos los aceiteros. Entre ellos los exportadores de granos. El teléfono diario con el ex ministro de Economía, con el ex presidente del Banco Central que tenía el sector, hoy no lo tiene. Y prácticamente no lo deben tener muchos, claramente del área de la economía real. Posiblemente el sector financiero. Pero yo creo que todos apuntan a eso. O sea, le pasan por arriba a la Secretaría de Bioeconomía. ¿Está dibujado? ¿Para vos considerás que está dibujado el secretario de Bioeconomía? Yo lo que veo es que la cadena agropecuaria sí lo ve. La cadena agropecuaria ya lo toma así. No es una opinión, es información, digo, o sea, por lo que me dicen productores. Yo charlando con referentes de los distintos eslabones,
lo ven así, salvo para cuestiones muy, muy del día a día, ¿no? Pero tanto algunas funciones que perdió, algunas cajas que perdió, unas atribuciones que perdió, hicieron que bioeconomía hoy no aparezca entre los sectores empresarios como el lugar a donde ir a pelear. A ver, que si vos lo ves en perspectiva, siempre pasó esto con agricultura, incluso siendo ministerio. ¿Te acordás, Darío? Lo hemos charlado mucho cuando exministros decían que no iba a haber aumento de retención en gobiernos anteriores y al toque había, porque era una decisión que se tomaba en el Palacio de Hacienda. Definía siempre economía, las medidas, las políticas para el agro. Y yo recuerdo, por ejemplo, en la Bolsa de Rosario, molestias con ex secretarios de Agricultura que le decían: quedad tranquilo que no va a haber retenciones, y al otro día, o que no va a haber dólar soja, digamos, tipo de cambio diferencial, y al otro día había, por una decisión, no porque había mentido el secretario de Agricultura anterior, sino porque había mentido, porque la decisión se había tomado arriba y ni lo habían consultado ellos. Yo lo que veo es que, a diferencia del pasado, donde también la Secretaría de Agricultura de turno, inclusive el Ministerio de Agroindustria de turno, no tenía el poder definitivo para estos temas más importantes, tipo de cambio o retenciones, los sectores más importantes, las empresas más importantes, tenían igual acceso al Ministerio de Economía, al Banco Central. Ni que hablar en tiempos de Sergio Massa como ministro de Economía y casi jefe de gabinete y casi presidente. Había una ida y vuelta. Entonces sí, no cambió en ese sentido que agricultura en los temas picantes quede desdibujada. Lo que cambió es que ahora llegar a Caputo y su círculo íntimo es más difícil. Me consta que hay llegada, ¿no? Que gente importante de las bolsas y de las aceiteras lo pueden llamar, y algún intercambio WhatsApp hay. No digo que no hay comunicación, pero ni lejos estamos de esa sintonía, cercanía o charla permanente o consulta permanente que tenían algunos sectores con el ministro de Economía anterior, con los altos ejecutivos del Banco Central anterior, o que se acostumbraron. Ahora la diferencia es que sigue estando para la consideración de la cadena agroindustrial la Secretaría de Agricultura media dibujada, pero es más difícil el acceso arriba. Hoy, como te digo, yo lo que veo es que llegan, bien, la persona a tocar es el secretario de Industria. Como referente del periodismo agropecuario de Argentina, la verdad que así lo sos y lo considero yo y muchos colegas más, ¿ves que falta algo o algo falló en materia de comunicación en el sector agropecuario o agroindustrial en su conjunto, si se quiere, que está entorpeciendo la posibilidad de que el agro tenga políticas de Estado o mayor poder de lobby como tienen otros sectores de la economía, que incluso son menos importantes? Yo veo mejoras frente al pasado, ¿no? Veo una agroindustria tratando de, digamos, en mejor posicionamiento frente al pasado, pero todavía lejanos. Por ejemplo, esta última sequía demostró la importancia del agro, ¿sí? Cuando faltaron los dólares y se tensó tanto la situación y las ciudades lo vieron, creo que ahí el agro se mostró por ausencia lo importante que es su presencia. Se me ocurre a mí que como se monta sobre una mala, no se logró capitalizar esa idea, demostrar, miren qué importante que la agroindustria, cuando no está bien, la sufre el país entero. Hasta hablaban en el Fondo Monetario Internacional. Y más, fíjate esta cosa, vos que lo seguías viendo, Darío, el Fondo Monetario empezó a tomar en cuenta que iban a faltar dólares mucho tiempo después de que desde el agro venían avisando el tema. O sea, ni el FMI, a la hora de hacer el análisis de las cuentas públicas de Argentina, tomaba en cuenta lo que estaba pasando en el agro. O sea hay toda una especie de subatención o subimportancia de algunos sectores de las ciudades, del poder político, económico, incluso hasta multilateral o internacional del agro argentino. Mucho tiempo antes, los analistas del campo, las entidades del agro venían avisando que por la sequía iban a faltar dólares. Cuando se empezó a hacer patentes, cuando el gobierno nacional empezó a alertar y cuando el Fondo Monetario empezó a admitir renegociaciones en las cuentas, en el acuerdo que tenía firmado con el gobierno anterior, porque lo vieron cuando ya estaba empezando. Entonces yo creo que hay una gran deficiencia. Esto no se capitalizó, que se podría haber capitalizado en materia de imagen. Veo alguna mejora
en el intento. Veo que la batalla es muy ardua porque me parece que el campo la empieza perdiendo desde la escuela primaria, cuando se lo asimila a una producción primaria y esté casi incluso fuera de la tecnología. La batalla me parece que a largo plazo la tiene que dar ahí el agro, o sea, cómo insertarse en la educación formal desde muy chico con los chicos para cambiar esos estereotipos que nada tienen que ver con la realidad. Ahí hay un trabajo a largo plazo. Después en la diaria también, o sea, todos los sectores la están pasando bien y hay que ver por qué el campo es el único que está identificado como llorón. ¿Por qué no la industria? ¿Sí? Si también la industria alterna buenas y malas, si el agro argentino alterna buenas y malas. Gracias, Mariano, por tu tiempo y por haber estado aquí en Agropodcast. No, para mí fue un placer. Ahí pasaba entonces Mariano Galíndez, periodista especializado en agro. Llegamos al final de Agropodcast. Les agradecemos como siempre que nos hayan escuchado y los esperamos la semana próxima para disfrutar de un nuevo episodio. Chau, que la pasen muy bien. Escuchaste Agropodcast. Conducción, Darío Guardado. Producción, Big Tecnia, Contenidos Digitales.